Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Aquí nuevamente su amigo de siempre es Dagesis. Seguimos con el libro Einfach gut, Deutsch für die Integration A2.2. Estamos estudiando el capítulo número 9 de la página 25 del libro. Y en este capítulo se va a estudiar lo que son las preposiciones. Bueno, tenemos las preposiciones. Vamos a dar el concepto de las preposiciones y explicar con unos gráficos cómo se forman las preposiciones. Bien, vamos a empezar. Algunas preposiciones de la lengua alemana son preposiciones dobles, es decir, que pueden regir significa tener bajo su dependencia un segmento gramatical. Eso quiere decir que tanto puede ser en acusativo como en dominativo. Y como vemos aquí en el ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en acusativo y otro en dominativo, ¿no? Donde esta preposición, el artículo lo va a cambiar a den, de dea a den. En esta preposición, el artículo aus, que va a ser siempre dativo, de die Stadt, que es femenino, de die lo va a cambiar a dea. Bien, entonces, como dice el primer concepto, son preposiciones dobles, ¿no? Acusativos o dativos, que pueden... y bueno, ese es sobre el primer ejemplo. A ver, el uso de una preposición condiciona el caso de los sustantivos, artículos, adjetivos y pronombres. Vamos a ver, en el caso de los artículos, el uso de una preposición condiciona, ¿no? Se va a declinar su artículo según la preposición, si es acusativo o es dativo. Bien, acá es die Liebe y se va a declinar a dea. Otro concepto. Una preposición es una palabra o grupo de ellas que une un sustantivo al resto de la frase. Une un sustantivo al resto de la frase. Más específicamente, una preposición describe un movimiento o una dirección hacia un lugar o posición, o algún otro tipo de relación entre el objeto y el resto de la oración. Vamos a ver. Más específicamente, una preposición describe un movimiento. Wir fahren durch den Fluss, ¿no? Esta oración indica movimiento de un lugar a otro. Más específicamente, una preposición describe un movimiento o una dirección hacia un lugar o posición. Wir fahren durch den Fluss, que él maneja tal vez desde su casa hasta el Fluss, hasta el río. Bien, otro concepto más. Las preposiciones se combinan con sustantivos y pronombres, creando una relación entre los elementos de la oración mientras aportan información sobre el tiempo, la manera o el fin de una acción. Vamos a ver aquí. Esta es una oración larga donde hay bastantes preposiciones. Wegen va a ser siempre dativo, wegen einer Autopanne musste der Mann am Dienstag ohne sein Auto von der Arbeit nach Hause gehen. Bien, acá estamos viendo que hay bastantes preposiciones y el artículo del sustantivo se va a declinar según su género. Bien, vamos a ver otro concepto más.
las preposiciones son palabras breves. Por ejemplo, an, in, zu son palabras cortas que preceden ir delante en tiempo, orden o lugar, que van delante, ¿no?, de sustantivos y pronombres. O sea, una preposición no puede estar después de un sustantivo, ni tampoco puede estar de ningún pronombre. También dice que rigen en alemán de manera fija el caso en el que debe declinarse el resto de los elementos. O sea, eso está más que claro. Una preposición no puede estar después de un sustantivo o de un pronombre, ¿no? Siempre están atrás. Por ejemplo, acá todas las preposiciones las he coloreado siempre con color rojo, ¿no? Y la declinación del artículo está siempre en color lila. El sustantivo queda siempre en color negro. Bien, vamos a repetir esto que es bastante importante. Este es para el orden de las palabras en la oración, que es muy importante. Las preposiciones son palabras breves. Ahí está, ins, auf, zu, que preceden significa ir delante en tiempo, orden o lugar, a sustantivos, que preceden a sustantivos y pronombres, que van siempre delante y que rigen en alemán de manera fija el caso en el que debe declinarse el resto de los elementos, ¿no? Y en este caso acá se ha declinado en den, der Platz, dem Platz. Otro concepto más: las preposiciones pueden clasificarse en temporales, locales, modales y causales, según la información que aporten. Esto lo vamos a ver más adelante. No, vamos a seguir con una tabla para que esté mejor explicado, para que se pueda entender. Preposiciones en acusativo. El bis significa hasta, va a ser una preposición siempre en acusativo. El durch significa a través de. El entlang, a lo largo de. El für, para. Gegen significa contra. Ohne significa sin nada. Significa alrededor. Ese es el puede tener el a como alrededor. Entonces, viendo aquí una pequeña oración como ejemplo: bis significa hasta, bis nächste Woche, hasta la semana que viene o hasta la próxima semana, ¿no? Durch significa a través de. Wir gehen durch das Tor. Pasamos a través, ¿no?, a través de la puerta, ¿no? Esto es lo que entonces estaría significando lo que es durch, a través de. Este de acá, vamos a ponerlo así. Ok, ahí está. Entlang, a lo largo de. Sie fährt die Straße entlang. Conduce a lo largo de la calle. Entonces vamos a ver, este de acá también lo ponemos a lo largo de. Va a estar en lila. Für significa para. Er kocht für seine Freundin. Cocina para su novia. Entonces le ponemos el colorcito para que se vea que ese es el para en español. Gegen significa contra. Gegen die Mauer. Contra el muro, ¿no? Lo ponemos en lila. El ohne significa sin. Ohne Wasser, sin agua. Sin agua. Bien, entonces vamos a ver después el que significa a o alrededor de.
Mitternacht, alrededor de la medianoche, alrededor de, hasta ahí es lo que significa alrededor. Mitternacht significa medianoche. Bien, este es un ejemplo de las preposiciones en acusativo, su significado. Acá está una pequeña oración como guía y tenemos la traducción en español. Vamos al cuadro. Se ha dicho de que la preposición va a cambiar al artículo, ¿no? Cuando es una preposición en acusativo, de dea va a pasar a den, el artículo. Si el artículo es femenino, no pasa nada, queda igual. Si es neutro, también queda igual. Y en plural va a ser siempre di. ¿Ya? Es ese con el artículo de, ti, das. Ahora con el artículo ein, con el artículo indefinido, en nominativo de ein va a pasar a einen. Cuando la preposición es en acusativo, de ein va a pasar a einen. En femenino va a quedar igual eine y en neutro también va a quedar igual. Bien. En el artículo indefinido no existe lo que es el eine en plural. No hay. Bien. Ahora veamos las preposiciones en dativo. Estas preposiciones siempre van a ser dativo. Siempre van a regir dativo. Entonces, el aus significa de, viene de, ¿no? Puede tener ese significado como puede tener ese significado según la oración. Entonces, aus, de, viene de. Bei va a ser también dativo y significa en, cerca de. Puede tener cualquiera de estos significados. Mit va a ser una preposición siempre en dativo y va a significar con. Nach va a ser una preposición también en dativo y va a significar después. Seit, desde. Von va a significar de o va a significar por. Zu va a significar para. Bien, aus, der, viene de. Bei, en, cerca de. Mit, con, nach, después. Seit, desde. Von, der, por. Zu, para. Vamos a ver entonces ahora el ejemplo, la oración. Aus dem Supermarkt. ¿Qué cosa dice la regla? Que cuando es una preposición en dativo, el artículo va a cambiar en dem, ¿no? Vamos a poner, a ver, este es un colorcito rojito, ¿no? Para que se vea de que este de acá es, ¿no? Bei va a ser dativo y su artículo va a cambiar a dem. Dem Vater, este es masculino, va a cambiar a dem. Bei meinem Vater, Haus, en casa de mi, bei meinem Vater Haus, en casa de mis padres. Mit meiner Mutter, con mi madre, ¿no? Nach der Schule, Schule es femenino y va a cambiar a der. Más abajito tenemos el cuadro. Seit significa desde, seit Februar, desde Februar, desde febrero, ¿no? Weg von zu Hause, fuera de casa. Zu den Geschäft gehen, ¿no? Este es Geschäften, este es el plural y va a cambiar a den, para ir de tiendas. Bien, entonces estos son los verbos en dativos, los que más se están utilizando, los que se utilizan día a día.
Y es cuestión solamente de estudiarlos, practicarlos y eso se van a quedar sin que uno se dé cuenta, se va a quedar grabado y ya va a estar hablando sin ningún problema. Bien, este es el cuadro de cómo se forman los artículos en dativo. En nominativo de dea, el masculino va a pasar a dem. El femenino, el di, va a pasar a dea. De das va a pasar a dem. Y en plural va a pasar den. Den schuben. Bien, entonces en el artículo indefinido de dea a ein, nominativo, en dativo va a ser einem. De ein va a pasar a einem. En el femenino de eine va a ser einer. Y de ein en neutro va a ser einem, ¿no? Como ya se sabe, con el artículo indefinido no existe el plural. Vamos a ver otra cosita más acá, lo que podemos saber. Bueno, ya sabiendo esto de acá, utilizando siempre la tabla cada vez que uno hace oraciones, hasta que ya uno se la tenga grabada y ya no necesite la tabla. Siempre usando la tabla para hacer sus oraciones. Preposiciones en acusativo y dativo. Estas preposiciones siempre pueden ser dativos, como pueden indicar dativos según el verbo que tengan, según el verbo si hace movimiento o si es estable, ¿no? Vamos a explicarlo más adelante. A ver, algunas preposiciones de la lengua alemana son preposiciones dobles, es decir, que pueden regir tanto acusativo como dativo. Eso ya lo hemos visto arriba. La regla más simple para diferenciarlas es, si te refieres a un movimiento o dirección, eso va a ser acusativo, ¿no? Mientras que si a lo que se hace referencia es a un lugar o posición, se ha de utilizar el dativo. Esto quiere decir el verbo aquí es el que va a jugar un papel muy importante en la oración. Hay que saber el verbo, si es un verbo en acusativo o va a ser un verbo en dativo. Porque hay verbos que solamente son acusativos y hay verbos que son dativos y que no pueden ser dos. Y como hay otros verbos también que son acusativos o pueden ser también dativos. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado sobre qué clase de verbo se está viendo para saber y hacer una oración correcta, ¿no? An significa en, al lado de. Auf puede ser acusativo o dativo, significa en, sobre. Hinter significa detrás, puede ser acusativo o dativo. In significa en o puede significar dentro. Neben es acusativo o dativo y significa al lado de. Über es acusativo o dativo y significa sobre, encima de. Unter es acusativo o dativo y significa debajo. Vor es acusativo o dativo y significa delante de, hace. Schließen es acusativo o dativo y significa entre. Bien, amigos, entonces estas son las preposiciones. El último cuadro son preposiciones en acusativos y en dativos. Como dije, aquí es muy importante saber el verbo si está en acusativo o en dativo para usar correctamente estas preposiciones. Bien, esto es todo con respecto a las preposiciones. Esto es más que un concepto de lo que son las preposiciones.
Y lo que toca hacer ya son ejercicios. No es mucho que aprender en lo que es las preposiciones. Es más grabar y practicar. Bien, conmigo hasta el próximo video. Gracias.